4 de agosto, Día del Periodista y del Comunicador. Invitado, Cristian Herrera, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Norte de Santander, APRENOR, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, editor general de Cubo, y el último reconocimiento que ha recibido, el premio Orlando Sierra, otorgado por la revista Semana por el trabajo con entrega y valentía. Cristian, muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. Hola Rafa, buenas noches y buenas noches a todos los invitados, al doctor Botello, a mi compañero Omar, al doctor Jorge Pavón. Para comenzar con el último dato que entregué, Cristian, ¿cómo fue ese reconocimiento que le entregó la revista Semana por su trabajo, el trabajo de ya cuántos años, más de 20 tal vez, o acercándose a los 20? Acercándome a los 20, sí señor. ¿De qué trata el premio Cristian? Ese es un premio que le dan a nivel nacional a los periodistas por su valentía, por sus años de trabajo y por vivir en riesgo, ¿no? Lastimosamente, cuando vivimos en riesgo nos lo reconocen así, con premios. Porque es que Jorge Omar, con las buenas noches, ser redactor judicial de un periódico como La Opinión y luego de Cubo y ahora editor de Cubo, sí que tiene riesgos y con el chaleco atrás más todavía, ¿no? Claro, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Y noches. precisamente, Cristian, ese chaleco no es antibalas, ¿no? Solo es el chaleco que identifica la casa periodística. Sí, a mí me toca cargar los dos, el de la casa periodística para que sepan que no soy ninguna autoridad y cargar el antibalas cuando salgo fuera de la ciudad. Bueno, pues desafortunadamente así son las cosas porque como hay delitos de opinión en este país, esos se castigan y muchas veces han cobrado la vida de los comunicadores, por desgracia. Y precisamente el nombre de el premio que le dio la revista Semana tiene el de un periodista de Manizales que fue asesinado, ¿no? Orlando Sierra. Sí, ese periodista fue asesinado hace varios años allá en Manizales, precisamente por lo mismo, por denunciar, por destapar ollas podridas, toda esta situación. Y ahora, pues, a los que nos arriesgamos día a día, nos dan en referencia a eso. Lastimosamente, pasa esa situación. Bueno, y Aprenor es otro grupo de Porque asociación nosotros de cuando periodistas. se acabó la ley antigua, la que permitía la celebración del Día del Periodista el 9 de febrero, en esa ocasión, Luis Jesús, sí, para nosotros la profesión era de alto riesgo, pero la borraron de un plumazo, la declararon inexequible y nos quedamos como obreros normalitos. Eh, Nuevamente con las buenas noches para Cristian. Hoy se celebra el Día del Periodista y el Comunicador Social. Sabemos que hace algún tiempo le quitaron la tarjeta profesional, ¿no?, a los periodistas que estudiaban en la universidad, ¿no?, los que son catedráticos y que tuvieron algunos conocimientos teóricos y prácticos. Hoy encontramos muchos periodistas de la sola práctica, ¿no?, que cogen un micrófono y una cámara y ya son periodistas y cogen un papel y un lápiz y ya son escritores. Yo quisiera que Cristian en este momento nos hiciera la diferencia entre qué es un periodista y qué es un comunicador, porque la asociación la componen los dos, los periodistas y comunicadores sociales del Departamento Norte de Santander. Periodistas somos los que trabajamos en medios de comunicación, que estamos dando a conocer informaciones, estamos mostrando una realidad que se vive en una ciudad, en un departamento, en la frontera. Y comunicador social lo entendemos como aquella persona que sirve como jefe de prensa, como que trabaja dentro de la organización, de una organización empresarial para manejo de informaciones internas o externas, o los jefes de prensa de policía, de ejército, de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esa es la diferencia que nosotros hicimos cuando formamos esta agremiación. Ok, o sea que el comunicador no está trabajando con un medio periodístico, sino con una institución.
Sí, eso es lo que nosotros le dimos a entender, porque el periodista es el que está con los medios de comunicación, con el que está, porque cuando uno estudia, cuando uno llega a la universidad, empieza estudiando comunicación social y llega a un punto donde se le divide a uno que es el comunicador organizacional o el comunicador periodista. Entonces ahí es donde uno marca la diferencia. Ok, gracias. Aquí en las universidades pues se hace más énfasis en lo organizacional, últimamente especial en Pamplona. El campo periodístico pues lo dejan casi es a la libertad del estudiante, porque cuando el estudiante está en el curso de la carrera, le tiene miedo a los medios y dice yo no quiero medios, yo no quiero medios. Y después terminan al lado de Omar Romero haciendo prácticas. Omar. Eso, ¿por qué lo dice Rafa? Porque cuando le ponía a los practicantes a Cristian no les gustaba mucho. No, de verdad, nuevamente buenas noches para Cristian. Sí, cuando uno entra a la universidad, bien lo dice Cristian, y uno se gradúa, le entregan el cartón de comunicador social periodista. Es mi caso, cuando empecé la carrera, empecé como tecnólogo en periodismo en la Universidad Fundación Universitaria de los Libertadores, pero después ellos ampliaron la carrera a profesional. Entonces uno terminaba el sexto semestre y de una vez enlazaba para el séptimo para terminar como profesional, y el grado que le entregan a uno es comunicador social periodista. Y lo que dice Cristian, entonces o uno trabaja para un medio y es periodista, o si ya se enfoca porque es empresarial, porque todo el mundo quiere trabajar en periodismo organizacional, que ya como que eso cambió las circunstancias del periodismo, porque ahora se enfocan en otros campos a través de las TICs. Pero yo quisiera preguntarle a Cristian, con todos estos años que hemos trabajado en la misma empresa, que vamos ahí pedaleando al estilo Egan Bernal, ¿quién se lleva el tour? Porque vamos, ¿cómo ha vivido usted ese espacio, a saber de que usted estuvo un tiempo por fuera, hace un par de años, por unas circunstancias que todo el mundo conoce, y que hoy casualmente les está viendo por lo mismo desarrollo que está haciendo? Pues sí, como usted lo dice, en el 2004 tuve que salir del país precisamente por lo mismo, porque a mí me ha apasionado mucho el periodismo y me he metido por una rama muy dura que ha sido lo judicial y lo de orden público, haciendo denuncias, metiéndome en el catatumbo, mirando el narcotráfico, analizando toda la situación que se está viviendo en estos momentos. Entonces, en esta rama son muy poca gente la que le gusta, pues porque sabe lo que pasa. Y pues menos mal he tenido buenos maestros, tanto en el periódico como por fuera, que me han sabido llevar por ese camino. Cristian, en Cúcuta está el veterano que es el Colegio Nacional de Periodistas. Luego nació el Círculo, que es como una extinción del colegio, casi con la misma gente que se trasteó nomás de camiseta. Es pasar de Millonarios a Santa Fe. Uy, no, Es pasar del Medellín al Nacional. Aquí pasaron del colegio al Círculo. ¿Por qué nació la asociación? ¿Cuál es el objetivo de esa asociación? A ver, la asociación nació a partir de lo mismo que usted habla, Rafa, que se abrió el Colegio de Periodistas con la otra agremiación. Entonces nosotros hubo un grupo, le llamo, de jóvenes que no nos sentimos representados de pronto en esas dos agremiaciones por los mismos roces que habían y porque algunos se habían perpetuado en esa dirección de las agremiaciones. Entonces nosotros dijimos, pues ya que no nos sentimos identificados o no conseguimos el apoyo de esta gente, entonces hagamos nuestra misma asociación y saquémosla arriba, porque además hubo muchos casos donde se presentaron acá como el secuestro de Diego de Pablo, de Melo, y se me escapó ahorita quién fue el otro que estuvo con ellos. Entonces no vimos que ellos fueran apoyados, entonces nosotros nos unimos y comenzamos a trabajar en eso, y después de ese secuestro
fue que dijimos, tenemos que formarnos, tenemos que formar la agremiación porque nos unimos por una causa y esa es la causa que llevamos hasta el momento. Jorge Omar, porque es que, pues no sé, pareciera que la ciudad no da para tener tres organizaciones que tiran para el mismo lado. El micrófono, Jorge Omar, por favor. Eso divide y entonces atenta contra la unidad del gremio. El que haya tantos grupos organizados, como en este caso colegio, círculo, asociación, etcétera. Pero me parece que lo que usted está presentando con respecto al grupo al que usted dirige sería como la nueva generación de los periodistas y comunicadores sociales que se han unido en torno a la misma causa. Cristian. Sí, exacto, es lo mismo, doctor. Pues somos, pues se puede decir que somos como los rebeldes, porque es que nosotros vimos que había mucha gente en las otras asociaciones, pero por lo menos habían unos roces y el gremio siempre ha sido desunido, o sea, la verdad es esa, somos desunidos y entonces cada cual tira para su lado. Entonces fue cuando llegamos a un pequeño grupo y dijimos, no, vamos a trabajar por una situación o una base de nuevos periodistas o jóvenes, nos tildamos de jóvenes y eso es lo que estamos haciendo. Saludamos a Patricia Llanes Ramírez, a Cristian Fabián Urbina, a Reinaldo Fuentes y Javier Ardila, que envía un saludo para todos. Dice feliz día a todos. Y nombra a Omar, a Luis Jesús, a Cristian y a Rafael. Pues Luis Jesús, vea que esa división de la que estamos hablando ahora y de la que planteamos ahora, pues se hacía necesario que naciera una organización. Pero esta organización, tengo entendido, no es únicamente de periodistas, sino que también hay otros que tienen relación con las comunicaciones. Sí, señor. No, no es solamente los periodistas, sino también están los comunicadores sociales que son como otro gremio que es muy pocos se sienten, pero necesitan también como un respaldo de una agremiación. Sí, el crear otro grupo es un derecho que tiene todo ciudadano colombiano, es un derecho constitucional, el de conformar agremiaciones, asociaciones, sindicatos, siempre y cuando tengan un objetivo bien claro y no sea terrorista. Entonces sabemos que en este caso los jóvenes que acompañan a Cristian en esta asociación están buscando la información y trasladándola a los medios o a las instituciones en los cuales trabajan. Cuando yo vi la invitación, le pregunté a Rafael, estos son los renegados de los periodistas, pues Cristian le dice, somos los rebeldes, ¿no? Y pues ya Cristian lo deja muy claro, no estaban muy conformes ni con el colegio ni con el círculo de periodistas, pues la verdad que mirar de qué manera se fundamenta, ¿no? La asociación, cuánto tiempo lleva ya la asociación, cuántos miembros conforman la asociación y cuáles son los objetivos claros y específicos de esta organización que usted dirige, Cristian. Nosotros llevamos 2 años en esto, contamos con el aval de FECOLPER, pues FECOLPER por medio de Adriana Hurtado, ella me contactó y entonces me preguntó cómo estábamos trabajando, porque yo la conocí allá en Bogotá. Entonces le conté lo que estábamos haciendo, entonces me dijo, formemos la agremiación y nosotros los apadrinamos. Entonces ellos fueron como nuestros padrinos y nos dieron el aval desde la Federación Colombiana de Periodistas y ahí con ellos es que hemos ido de la mano. Pues ahorita somos pocos, somos como unos 15, porque el trajín diario y toda esta cosa no nos ha permitido volver a abrir más los espacios. Mucha gente nos ha pedido que quieren pertenecer a nosotros, entonces estamos analizando para no caer cuando nosotros nos permitimos que alguien entre es porque lo analizamos muy bien y no queremos caer, porque eso fue lo primero que dijimos cuando lo formamos. No queremos política, no queremos que aquí se organicen y entonces comiencen a sus nexos políticos, ahí como a mendigar lo que nos podemos ganar profesionalmente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos ese punto muy claro, los que estamos en estos momentos en la organización. Pero Cristian, últimamente
hay mucha oferta, ¿no? La Universidad Francisco Paula Santander y la Universidad de Pamplona bota muchos egresados constantemente en comunicación social. ¿No sería bueno también atraer este tipo de población que está saliendo de la universidad y meterlos en el cuento, en la filosofía, en la ideología que ustedes quieren imponer dentro de la asociación? Y no, Claro, en vez de cerrar la puerta, como que más bien abrirla. sí, claro, nosotros la abrimos, pero lo que pasa es que, bueno, en diciembre quedamos de reunirnos, pero por situaciones diferentes no pudimos. Y ahorita cuando lo íbamos a hacer, pues a mí me tocó salir del país, volví, la pandemia, entonces estamos ahí trabajando muy lento, pero estamos esperando que todo esto pase para abrir más, porque estamos mirando más oportunidades con Fecolper a ver cómo darle más espacio a todos estos estudiantes, a todos los profesionales y brindarle capacitaciones, brindarle, o sea, más fortalecimiento académico y profesional. Muy bien. Saludamos a Franklin Giovanni Mesa, a Luis Emilio Arias, también a Oscar Álvarez, que no sé, creo que iba a enviarle un mensaje a Luis Jesús, pero no lo completó. Pero sí lo completó Patricia Llanes. Dice, un abrazo y felicidades por su gran labor. Y manda un emoticón ahí muy tierno. Gracias, Patricia. Pues no sé para quién vaya el emoticón. Ahora ponen las manitas así. Para Cristian, que es el invitado. No, yo sé para quién va, yo sí sé para quién va ese emoticón y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, decía Luis Jesús Cristian, decía Luis Jesús Cristian lo de las universidades. En la COR se trató de trabajar con el capítulo universitario y los estatutos lo contemplan. Ustedes tienen estatutos y ¿qué debe hacer alguien o un joven para ser parte de la asociación? Claro, nosotros tenemos unos estatutos muy bien establecidos, que todo fue apadrinado, como les dije, con Fecolper. Ellos fueron nuestros guías y tanto jurídicamente como en inducción de agremiación. Cuando alguien quiere pertenecer a nuestra agremiación, uno de los miembros lo presenta y lo analizamos en junta directiva y le damos el aval y listo. Eso es todo. Lo que pasa es que cuando nosotros lo analizamos es que no tenga como algún señalamiento, como que digan cosas. O sea, buscamos es como la gente que mejor pueda ser un ejemplo para estos mismos estudiantes de las universidades. El otro día, Jorge Omar, que tuvimos nosotros acá a los presidentes del círculo y del colegio, cada uno en una fecha diferente, pues por ellos también analizábamos lo difícil que es agremiar a un profesional en cualquier área, ¿no? Sí, eso se ve en todos los campos. Eso no solo ocurre entre los periodistas y los comunicadores sociales, sino que si examinamos cualquier oficio, cualquier profesión, las agremiaciones que hay en torno de ellos, pues es grande. Y si se trata de sindicatos, pues eso, la cosa, como hay beneficios ahí para los dirigentes, pues entonces es un poquito más grande, ¿no? Y estaba revisando en estos días, por ejemplo, lo que pasa en el IMPEC. Hasta donde yo sabía, había 76 sindicatos. Y me encontré un informe nuevo del Tiempo donde dice que ya no son 76, sino 82. Y 850 dirigentes sindicales con fuero. Entonces, imagínense eso, cómo es la cosa. Pero bueno, volvamos a lo que estamos hablando y a la asociación que dirige Cristian Herrera. ¿Cuántos miembros tienen ustedes en la sección, en el grupo local, Cristian? El micrófono, Cristian, por favor. Sí, qué pena, qué pena. Por el momento tenemos 15 nomás. Tenemos unas solicitudes ahí que tenemos que reunirnos para analizarlas y esa situación. Franklin Giovanni Mesa, felicitaciones a Rafael Pavón, saludos a Omar Huiza, a Cristian Herrera, felicidades por su último reconocimiento. Omar Romero. Bueno, Cristian, en medio de todas estas agremiaciones, asociaciones y el norte de Santander, pues obviamente no ha ligado ninguna.
obviamente las posibilidades de ustedes integrar esas otras asociaciones y qué otro papel le tiene la agremiación, digamos, en asocio con la FLIP, que pues la FLIP ha sido una defensora también de los periodistas por todas las situaciones que se viven y por veto de prensa, por muchas cosas, que han podido contactar con ellos y que les han manifestado, obviamente, para solidificar más su asociación y de pronto integrar a los demás. Pues es que la FLIP no apoya tanto a asociaciones, sino es al periodista individual. Ellos de pronto lo llaman a uno es como para preguntarle o como para tener una referencia de X o Y periodista, pero ellos en las agremiaciones casi no se meten, ellos son directamente con el periodista. FECOLPER sí va con las asociaciones, FECOLPER sí está con todas las agremiaciones en el país y son los que tiene uno que pertenecer a ellos y eso, pero la FLIP casi no. Luis Jesús. El micrófono, Luis Jesús, por favor. El reconocimiento que obtuvo Cristian, premio Oscar Sierra, ¿usted nos podría informar en qué consistió ese trabajo periodístico sobre el trabajo con entrega y valentía? No, Luis Jesús, lo que pasa es que ese no es un trabajo directo, sino es más bien ellos analizan en la vida profesional de uno, el transcurrir de los medios y cómo se ha desarrollado uno durante todos estos años de trabajo y el riesgo que eso implica. Es el análisis que ellos hacen. Ah, perfecto. Pero de premios, sí, Luis Jesús y Jorge Omar, ha ganado los premios Nacional de Periodismo Bagatela, que es el que entrega el Círculo de Periodistas, el premio regional de Colprensa y el premio regional de Semana por un trabajo, una investigación que hizo sobre el narcotráfico en el Catatumbo y que tituló La República Independiente de la Coca. Eso sí fue ya por trabajo en campo, trabajo periodístico. Sí, Jorge Omar. Cristian, ¿y cómo entonces hacer para que los muchachos que recién están egresando de las facultades de las universidades locales, tanto la Francisco de Paula como la de Pamplona, se vean atraídos por el grupo de ustedes? ¿Qué mecanismo o qué estrategia van a utilizar o los van a afiliar desde antes de que se gradúen? Le cuento una situación que ocurre, por ejemplo, cuando los médicos se están especializando, que están haciendo la residencia. Las asociaciones de esas especializaciones les dan la oportunidad de pertenecer desde cuando son todavía estudiantes a la misma asociación en una categoría diferente, no como miembros de números, sino como miembros adherentes. Pero eso ya hace que el estudiante, futuro especialista, se vaya identificando con la asociación que tiene que ver con su especialización. Entonces me parece que podrían ustedes también utilizar un mecanismo más o menos similar, yendo a las universidades y tratando de atraer a quienes están estudiando y así fortalecerían el número y en calidad a la asociación. Sí, señor. Nosotros hemos intentado, pues hemos hecho eso y mucho estudiante manifestó su interés. Pero cuando ya llegábamos a la práctica, yo no sé, el estudiante a veces es como muy apático, como un poco creyente. Y lo que me dice Rafa, lo que decía Rafael, que era de que aquí ellos siempre piensan que una agremiación de estas es solamente para periodistas y no se dan cuenta que tienen la oportunidad también los comunicadores sociales y en las universidades están dedicados a sacar comunicadores sociales, más no le inyectan mucho el periodismo. Entonces ahí es donde se consigue uno como ese limbo y uno les intenta explicar y explicar, pero al final terminan en nada. Sí, porque, Cristian, ¿cómo sacarlos de esa apatía? Cuando en el salón de clases se les habla de las agremiaciones, tuercen la boca y dan la espalda y se ocupan con el teléfono celular. Una apatía total, porque son jóvenes todavía. Sí, yo creo que porque son jóvenes y el joven de hoy en día, yo no sé por qué es tan apático y uno se consigue muy pocos que son interesados en esta cuestión profesional del periodismo. Y además me ha pasado muchos ejemplos ahí en el periódico, como cuando van los practicantes, ellos, no sé, y uno les dice, pero ¿por qué
porque es la apatía. Entonces ellos, no sé, no les llama mucho la atención, de pronto les llama más la atención es como la farándula, como esta situación. Entonces el problema yo creo que es más como de formación de estos jóvenes. Sí, porque vea que a Omar Romero tampoco le ha llamado la atención siquiera afiliarse a la COR, Omar. Sí, sí, no, eso sí es la realidad, yo nunca lo he desconocido, ni cuando trabajé en Popayán, ni cuando llegué aquí, pues por muchas razones. Entre esas, pues veía que la asociación no tenía una claridad en su funcionamiento y había personas que realmente uno no deberían estar ahí en esa agremiación, nada que ver con la profesión. Entonces eso también denigra un poco o le quita calidad a la asociación, decir, pero si estos son periodistas, ¿por qué aparece gente que no es del periodismo? Si esto es para periodistas. Entonces, muchas de esas razones son las que a mí me llevó a nunca afiliarme a la COR, a ser independiente. Y apuntando a lo que dice Cristian, sobre la apatía de los muchachos es muy real. Uno lo ve ahí constantemente. Ahora más que antes. Por ejemplo, cuando llegó Lucy, cuando llegó otros alumnos de Rafa, se les veía el entusiasmo, se les veía que sabía que venían o qué querían en su momento. Y hoy están posicionados en el medio porque creyeron lo que tenían y no entraron como practicantes, sino como que se sintieron de unas como periodistas. Entonces uno no los notaba mucho y quién es el practicante, quién es el pasante, no. Se veía ya como periodista y creo que eso le falta es también confianza a los muchachos. Sin embargo, los que han llegado a veces esperan es que les digan qué hacer cuando pues no tienen de pronto la iniciativa y están más pensando en la parte de los medios digitales y lo que es el Cristian más del medio farandulero, del medio rosa, a de pronto enfocarse en otras áreas del periodismo que también son importantes. Raúl Castaño y Reinaldo Fuentes también están en nuestra sintonía. Omar, Jorge Omar iba a decir, ahora Cristian, luego de todo este tiempo como redactor judicial en el periódico, primero en La Opinión, luego en el Cubo, se ha ganado el honor de ser el editor. Esa es una mayor responsabilidad. Sí, esto es una responsabilidad muy grande porque ya no responde uno por un área, sino respondes por un producto como tal y implica muchas cosas y hay muchas cosas detrás también como una empresa, como mucho personal. Entonces, tiene uno que motivar a la gente y más en un tiempo de estos como de pandemia. Entonces, motivarlos, trabajemos, es volverse un líder, más no, yo considero que el jefe debe ser un líder y no un jefe como tal, sino apoyar a su gente, estar pendiente de su gente, que lo sientan a uno como un amigo. Yo por eso no, cuando estoy hablando con los de Cubo, yo nunca les digo, los tratos como compañeros, porque somos compañeros como tal. Sí, Jorge Hay Omar. una cosa que, sí, hay una cosa que pasa con el periódico que ahora Cristian está como editor general, que es el periódico Cubo. El Cubo tiene un foco de lectores muy bien establecido. Y el tipo de noticias, pues, tiende a ese estilo periodístico, pues, que también es válido, que es un poquito jugar con los titulares llamativos, hacer algo de sensacionalismo y que en algunas épocas se ha llamado el periodismo amarillista. El Cubo está en esa tónica y quiero preguntarle además si el futuro del periódico está asegurado, porque estamos pasando por una época en que los periódicos están en crisis. En el hermano país, pues la crisis del papel periódico y la crisis financiera. Pero en nuestro país y en el mundo entero, muchos periódicos han tenido que cerrar. Y la noticia más reciente es que El Mundo de Medellín no va más impreso, probablemente quede como un periódico digital. Entonces, ¿cómo le va al Cubo de Cúcuta? Nosotros en un principio empezamos con esa situación como de ser amarillistas, como mostrar lo rojo,
pero poco a medida que van pasando los años, nosotros empezamos en el 2010, 2009, marzo de 2009, a imprimir y a salir aquí en Cúcuta. Y se empezó así. Poco a poco, los editores nacionales, pues cuando se hacen las reuniones, van contemplando y van mirando cómo ha ido cambiando el periodismo, cómo ha ido cambiando la situación del país. Pues además somos un periódico popular, ¿no? Entonces tenemos lo que usted dice, como nuestra audiencia centrada en los estratos, sabemos a dónde tenemos que llegar y cómo se le debe llegar a nuestros lectores, porque si ustedes ven, nosotros no manejamos política porque no nos interesa manejar la política, porque a nuestros sectores están cansados de política, entonces le damos más es como lo local. Lo mismo en economía no la manejamos porque son más especializados y toda esta situación. Pero decir que tengamos un futuro asegurado no lo sabemos porque es muy incierto. Los periódicos, a muchos, como usted dice, doctor, han desaparecido. El Mundo es el último que ya se dio a conocer que no va a volver a salir en impreso. Nosotros nos dio muy duro cuando La Opinión decidió, la casa editorial La Opinión decidió como hacer un break a raíz de la pandemia, entonces ahí quedamos como desestabilizados y nos dimos cuenta que efectivamente sí no tenemos un futuro cierto. Por eso es que día tras día vamos trabajando, estamos intentando mostrar una realidad que muchos medios no muestran, o dar el otro lado que los medios digitales están mostrando. Entonces nosotros buscamos ir más a fondo y tratar de investigar en lo que se pueda esos hechos judiciales, porque además el hecho judicial es el que más llama la atención y es el que más gusta. Entonces, y está comprobado en estas situaciones. Pero también tenemos el lado de deportes, el lado de su barrio, y lo que son las farándulas. Son como los 4 temas precisos de nosotros y como más fuertes. Pues Jesús, el público de Cubo está prácticamente del estrato 3, 2, 1, pero en el estrato 4, 5 hay lectores vergonzantes de Cubo. Sí, nosotros tenemos en 4.5 también tenemos muchos lectores, y eso es lo que se había pensado hacer un cambio. Por lo menos ya en Cubo ya no se pueden ver las fotos en primer plano, en portada, por ejemplo, no se pueden ver las fotos con la sangre como antes se veía, porque hay muchos anunciantes nacionales que perdíamos por ese amarillismo. Entonces, por eso fue que se fue transformando, y pues se sigue mostrando el hecho judicial, pero intentamos dar como con otro tinte, aunque todavía nos siguen tachando de amarillistas y toda esta situación. Pues es la carga que tenemos, pero la estamos sabiendo llevar. Sí, definitivamente los lectores de Cubo están en los estratos bajos, porque para eso nació Cubo en Cúcuta, ¿no? Para la gente de recursos económicos bajos. La opinión iba subiendo de precio, el circular de todos los días y máximo del domingo, que era bastante grande, bastante poblado, y entonces tuvieron como la visión, ¿no?, de mirar un periódico para el pueblo, y ese es el periódico del pueblo, el Cubo, que inició siendo muy barato, 500 pesos en esa época, creo. ¿Cómo está hoy, Cristian? Hoy estamos 1.000 pesos. ¿A 1.000 pesos? Sí. 1.000 pesos, bueno, no ha subido, en 11 años no ha subido nada, y es que no debe subir mucho, porque no perdería el carácter de el potencial lector que tienen en los sectores, en los estratos 1, 2 y 3. Hay un tema que el médico tocó hace un momentico, que son los periodistas especializados. Y me sorprende cuando Rafael lo anuncia y Cristian también, y lo sustenta Omar Romero, que en la universidad se da más que todo la parte de comunicador, ¿no?, hacia la parte empresarial, y no en la parte periodística. Entonces, realmente yo creería, ¿no?, que las universidades deberían ofrecer un currículo o un pénsul académico donde vayan especializándose en los muchachos a partir del 6º, 7º semestre, y vayan profundizando en un área, sea deporte, sea económica, sea política, sea judicial,
para que realmente el periodista que se gradúe en la universidad pues ya tenga bastante conocimiento y bastantes bases sobre a dónde se va a ir a desempeñar, porque de verdad que se tienen que especializar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudié la licenciatura en Ciencias Sociales, que llamaba Ciencias Sociales, Economía y Política, área Geografía e Historia, o Historia y Geografía. Y entonces veíamos políticas hasta el sexto, séptimo semestre, y los que nos inclinábamos por la geografía, énfasis en geografía, nos fuimos para geografía, fui uno de ellos, por eso es que me encanta tanto la parte del contexto geográfico, y otros se ubicaron por la parte histórica. A mí me parece que las universidades deberían de pronto replantear ese currículo o ese pénsul académico para que se vuelva como más interesante, porque es que lo que ustedes están diciendo es cierto. Los muchachos se gradúan de comunicadores sociales y es a coger un celular y a montar un programa, su blog, y ahí se quedan en eso. Y como que no tienen esa visión más grande de aspirar a situaciones que les puedan generar mejores servicios. Entonces a mí me parece que sí, de pronto la universidad se esté quedando un poquito en esa cuestión del currículo que le tiene que desarrollar los estudiantes, ¿no? ¿Qué dice Cristian? Pues efectivamente yo he visto eso en las universidades y lastimosamente en las universidades acá en Cúcuta. Cuando usted mira, no es tanto el pensum, sino, y sin desmeritar a los profesores, hay mucho profesor que se ha dedicado más a lo académico que a lo práctico. Entonces yo considero, vamos, Rafael fue una persona que estuvo en el periódico y se dedicó a la academia, o sea, tiene las dos partes que le pueden ayudar mucho a un estudiante. Pero cuando yo me dedico solamente a lo catedrático, cuando el muchacho sale a la realidad, sale a un medio, se va a enfrentar, se va a estrellar, porque sí, pues uno puede leer 10.000 autores de comunicación social y mirar todos los libros que quiera, pero la realidad es otra. Cuando uno llega a un medio, todo eso que uno ha leído, todos los libros, los mamotretos que uno lee, no los puede aplicar porque en la profesión es otra situación, es más práctico, es como para desenvolverse más en cualquier situación que se le presente. Además, Luis Jesús, en el programa académico sí existe como la búsqueda de la vocación del joven, porque hay énfasis en radio, en prensa, en televisión, lo que se llama medios, ¿no? Ajá. Y también está la línea organizacional. Entonces, quienes quieren medios, que a la larga, cuando están en el aula de clase, a prensa le tienen miedo, porque no quieren escribir. Con radio, más o menos, pero dicen es que no tengo voz. Pero lo que más buscan es televisión. Y entonces ahí es cuando ya las niñas se ponen bonitas y todo, entonces le apuntan a la televisión. Pero los demás dicen, no, yo quiero eso organizacional. ¿Por qué organizacional? Porque cuando salen, cuando son egresados, buscan trabajo en una empresa, centrales eléctricas, Cerámica Italia, en cualquiera de las empresas, y tienen trabajo fijo para siempre, mientras que a los que dicen, no, es que a mí me gustan los medios, salen es a mirar cómo compran un espacio para hacer su programa y para empezar a vender publicidad, y ahí es donde se nos pueden meter en la colada de todo el mundo y no hay nada diferente. Los egresados con los que hemos estado toda la vida en este cuento, entonces ahí es donde está el problema. Pero yo quería preguntarle a Cristian, volviendo a la asociación, en estos días de pandemia, los periodistas tienen problemas porque no hay la publicidad, no hay el respaldo de las entidades oficiales, especialmente para sostener esos programas. La asociación los ha ayudado, el colegio y el círculo enviaron unas cartas al gobernador, a la alcaldía, solicitando apoyo. ¿Ustedes qué hicieron desde la asociación? Nosotros desde la asociación también se me envió algunas cartas a gobernación, alcaldía, políticos, para buscar rubros, para buscar ayuda hacia estas personas, pero sabe que no se consiguió tanto. Entonces ahí comenzamos a buscar nacionalmente a ver qué se podía hacer
Entonces fue cuando Fecolper también ayudó como un poquito a la presión y ahí fue cuando ya las alcaldías comenzaron a, tengo entendido que le dio algunos mercados, a algunos periodistas y esta situación, pero es un tanto difícil porque además cuando uno iba a preguntar qué periodistas estaban muy mal en esta pandemia, veía uno que habían unos que ya se sabía que estaban recibiendo dinero por un lado, entonces algunos se intentaron también aprovechar. Entonces nosotros lo que hicimos, se ayudó a muy pocos en esta situación. Amaití Cuellar y Carmen Teresa Rosso Bautista también están con nosotros. Omar Romero, un mercado ayuda una semana, ¿no? Sí, dependiendo de la familia, si es para la familia dura el mes. No, sí es demasiado complicado y el problema es nacional, ¿no? Yo tengo colegas del área deportiva que a nivel nacional estaban viviendo y están viviendo una situación crítica, y obviamente pues han tenido que recurrir también a las entidades gubernamentales de su región a ver qué les solucionan. Obviamente han tenido esas ayudas, pero igualmente no logran mejorar, y más obviamente pues en los deportivos que la gran mayoría de ellos son radiales, son los que están pasando más dificultades. Digamos que descritos hay que un 40% y el otro 60% son de radio. Y se han visto a gatas a sostenerse, pero igual se la rebuscan, ¿no? Y en esos medios, como el caso de nosotros, no tenemos, digamos, por lo menos el inconveniente por ahora porque estamos respaldados por una empresa, pero uno no sabe qué pueda pasar en un futuro, teniendo que también empezar a golpear o a rebuscarse para poder sostenerse. También es que en esto, Jorge Omar, el amiguismo vale. Si soy amigo del gobernador, soy amigo del alcalde, llevo, ¿no? Sí, y depende también de cómo se comporta el periodista con esos funcionarios para obtener la pauta oficial. Cristian, en este día, que es el día del periodista y del comunicador social, ¿hay más motivos para reflexionar o más motivos para celebrar? Reflexionar. Para mí estas fechas son más para reflexión, para mirar, como centrarnos en mirar qué ha pasado y qué va a pasar, para estar preparados para lo que viene, ¿no? En este momento, Jorge Omar debería estar en la bagatela el círculo de periodistas llevando a cabo el programa de entrega de los premios regionales no, ya es Premio Nacional de Periodismo, y entonces hoy es la ceremonia, pero recuerdan que Alex María Ojeda nos habló el otro día y nos dijo que lo habían aplazado justo por toda esta situación, Luis Jesús. De todas maneras, los reconocimientos a todos los periodistas en el día de hoy, a los comunicadores sociales, indudablemente que cumplen una función importantísima cuando están en la objetividad, pero cuando se vuelven sujetos, cuando se van a la subjetividad de la información, entonces pierden el carácter, pierden la ética, pierden la credibilidad. Entonces ahí es donde encontramos los periodistas amigos del alcalde, amigos del gobernador, dándole cepillo, dándole cuento, dándole coba, mostrando lo que no es. Así sea que no están haciendo, ellos dicen que sí, porque están recibiendo las dádivas, porque están recibiendo la plática mensualmente. Y aquel que no le dé nada, por ejemplo, hoy algunos periodistas políticos que uno escucha en la mañana, desde que empezó la alcaldía, el pobre Yáñez, le han dado palo. Pues desde que no les da y no hace nada, pues con más veras le dan leño al pobre alcalde, ¿no? Malo porque boga y malo porque también, pero si hay algún periodista que el alcalde lo tuviera ahí al ladito, entonces habrían periodistas que estuvieran hablando bien del alcalde, así no esté bien, no esté haciendo bien las cosas. Realmente es una situación para meditar, como dice Cristian, en este día tan especial. Y pues de verdad que felicitar a Cristian por esa por ese noble trabajo que realiza
frente al cubo y frente a la organización que bien dirige y que ojalá pues tenga muchos éxitos, ¿no? Y que ese número de 15 se multiplique y se amplíe, pero ustedes tienen algunos criterios claros y que seguramente tienen que hacer un filtro para todo aquel que vaya llegando allá. Yo propuse todo el que salga a la universidad, hay que mirar, el médico también, es un potencial, pero ustedes tienen unos criterios muy claros y unos estatutos a los cuales todo el que vaya a ingresar a una organización como estas, pues debe ajustarse. Felicitaciones, Cristian, por el papel que está desarrollando en el Cubo y entre la organización que usted bien dirige. Gracias, los socios. Cristian, en los estatutos, ¿cómo frenar eso? ¿Cómo frenar el amiguismo con los funcionarios? Es muy difícil frenarlo porque los amiguismos siempre se van a dar, pero sí se puede hacer como un llamado de atención, como uno empieza haciendo un llamado de atención, diciéndole, mire esto, tal, tenemos que separar lo que es ser un amigo a ser una fuente, pero ya cuando toca tomar que eso lo tenemos en estatutos, cuando vemos que está fallando y toda esa cuestión, ya tomamos como unas herramientas más duras y termina hasta la expulsión. Omar, ¿qué iba? Sí, es que quería decir dos cosas. Primero, que lo de Jesús cuando nos dice que a veces los periodistas nos volvemos subjetivos, no es que nosotros queramos volvernos subjetivos. Lo que pasa es que cuando se trabaja para un medio grande, sea Caracol, RCN, El Tiempo, La Opinión, El Espectador, qué sé yo, a veces uno tiene la información que va a ser detonante porque va a ser la más importante y que va a crear cierta situación. Pero vienen en medio de todo de toda esa marea los intereses económicos. Entonces ya cuando tocan puertas, primero analizan la información y entonces ya toca manejarla de otro perfil para que no se sienta afectado esa entidad, ese gremio, ese político, ese gobernador, ese presidente. Y lo otro, me acordé de una frase cuando vino el amigo que ustedes quieren tanto aquí en Cúcuta, que habló bien del fútbol, el señor Carlos Antonio Vélez. Y en esta circunstancia yo creo que la frase de él sí cabe, ¿no? Con todas estas circunstancias que están viviendo los periodistas es que, sobre todo en la radio, es decir, que los periodistas que si no les da el alcalde, si no les da el gobernador, entonces es que eso es periodismo de estómago. Y lastimosamente, pues en muchas ciudades, por no decir que todas en Colombia en la radio, pues, y de pronto algunos medios independientes también viven de ese periodismo de estómago porque es el sustento de llevar y decir a sus familias, ¿sí? Entonces, pues no, pues yo de tomar aquí como compañero de trabajo de Cristian, pues sí felicitarlo por esa labor, por todos estos años de labores y ahí está demostrado su esfuerzo, su trabajo y su vocación por esta carrera por la cual ha decidido seguir, ¿no? Y obviamente, pues, lo tenemos ahí de jefecito, ¿no? Sí, pero sí una cosa es que allá nosotros, pues, él al mando, pues obviamente, pues la relación, pues obviamente es con el respeto que se debe. Obviamente uno no puede decir que no vaya a tener disgustos con los compañeros y con el mismo jefe, pero siempre con el mismo respeto que hay que hacer las cosas, porque Tomás no está trabajando por los medios y se equivocó y si la embarró, pues acepte el regaño, porque si se la avisió, se le advirtió y no se dio cuenta, pues tiene que llevarlo en el bulto. Pero vea, Jorge Omar, que a lo que dice Omar Romero es por donde comenzamos la charla con Cristian. Si la asociación aglutina a los muchachos, a los egresados y los trabaja de Jesús desde el aula, desde los últimos semestres, entonces cuando lleguen a ejercer la profesión no van a ser periodistas de estómago. Tendrán mucha más ética para informar, para relacionarse con las fuentes, para contar la verdad, ¿no? Porque en esencia el periodista lo que tiene que hacer es eso, contar la verdad, no una verdad a medias. Y precisamente iba mi pregunta ahora encaminada a esto. En la pandemia todas las cosas se han modificado, todo se ha transformado, vivimos de una manera completamente distinta. Y hacer periodismo pues, no debe haber sido la excepción. ¿Cómo ha sido la relación con las fuentes? ¿Se ha visto alterada y pues se ha hecho también un poco más difícil obtener la información y plasmarla en el periódico, Cristian?
Sí, ha sido mucho más difícil porque pues antes uno podía salir tranquilamente y ubicar a la fuente donde estuviera. En estos momentos toca es por el celular y a veces no contestan, les manda uno mensajes y toda esta situación. Entonces ya opta uno por decirles a ellos, pues listo, mañana sale la información y se dará a conocer que estuvimos llamándolo, intentando comunicarnos con ustedes y no se pudo. Por ahora nos toca así. Vea, Luis Sobre Jesús, todo cuando hay que contrastar, ¿no? Cuando hay una información y hay una contraparte, porque también eso hace parte del ejercicio periodístico, ¿no? No entregar la versión en un solo sentido, sino tener las distintas versiones con respecto a los hechos. Claro. vea, Luis Jesús, que desde un comienzo, desde cuando Cristian Herrera llegó a hacer prácticas al periódico, difícil que le quedaba entrar al periódico a hacer prácticas, ¿no? Si era el hijo del gran Herrera, del machetón, diría Rafael Bruno. Él llegó, hizo su trabajo, su trabajo de prácticas y cuando lo expuso en redacción, pobre muchacho, me tocó defenderlo. Claro está que ¿quién defiende a Cristian? ¿Quién lo defiende? Pero Sí. le agarraron a palo a ese muchacho. Era un muchacho, ¿no? ¿Cuántos años tenía Cristian? 20, por ahí, 20, ¿no? sí, como 21, 22. Pero hizo el análisis de redacción, hizo el análisis de la sala de redacción. Y Inocente me pregunta, ¿será que dicen algo? Le dije, no, ¿qué van a decir? Tranquilo, léalo. Cuando lo leyó lo agarraron a palo. Pero ese momento, ese trabajo le valió para que el director se diera cuenta que tenía carácter. Ese carácter que le dieron ahora para encargarlo, y debieron haberlo encargado hace mucho rato, de la coordinación del periódico de Cuba. Sí, claro, yo recuerdo eso, Rafa, cuando yo les mostré una realidad y les dije que el periódico era regional, pero salía todo nacional. Entonces no se entendía por qué no, porque siendo un periódico regional de 8 o 10 noticias que salen en la primera página, más del 90% era nacional. Entonces ese día me agarraron contra la pared, pero yo seguía analizando página sección por sección y no, a muchos no les gustó, a otros sí les causó curiosidad, pero yo siempre he sido así, o sea, las cosas se dicen como son y si la verdad no le gusta a la otra persona, pues ahí ya no puede hacer uno nada. Cristian, y Pero eso fue por al jefe de iniciativa redacción. suya. Perdón, Cristian, pero ¿este trabajo lo hizo por iniciativa suya o alguien se lo encargó? Es que eso era el trabajo final de la Práctica. práctica. Cuando Rafa era mi tutor ahí en opinión, ese era el trabajo final de práctica. Yo tenía que hacerle el análisis al periódico y lo hice. Sí, Ah, sí, bueno, muy bien. usted le dijo a Rafael que si le podía hacer y le dijo que sí. Era su jefe, el jefe de redacción. Y después Sí. de cuando entregó el informe, ¿qué le dijo su jefe de redacción? Nada, me dio una palmada en la espalda, me dijo, muy bien. Y yo, Porque estaba bien Bueno, hecho, ¿no? Estaba sustentado. bueno, y ahí está la respuesta. Hoy, después de una década, más de una década, pues Cristian está al frente de una dependencia lógica de la opinión. Le dieron esa gran responsabilidad que desde que llegó y donde está el palo está la astilla, ¿no? También ahí la sangre fue dando esa imagen y ese trabajo de responsabilidad, de cumplimiento, de ética y que usted ha demostrado durante todos estos años en la opinión y en el que hubo dirigiéndolo. De verdad que nuevamente muchas felicitaciones. Y después con el tiempo se hizo al grupo de los hinchos y lo acabaron. Lástima que lo hubieran acabado. Cristian, Sí, ahí fue cuando se perdió el hombre. Muy amable por haber estado con nosotros acá en Cero Coronavirus de la revista contraluzcúcuta.co para hablar de la asociación, para hablar de su trabajo y para reconocerle primero el ascenso como editor de Cubo y segundo el premio que le entregó la revista Semana. muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Omar, Luis Jesús y doctor Jorge. Gracias por haberme invitado. Espero No, volver jefe, por usted acá. por venir, hermano. Rafa. Gracias, Cristian, muy amable. Que esté muy bien. Bueno, chao. Chao.